Creo que ya vamos a ir dando inicio. Buenas tardes, les damos la bienvenida a todos por parte del CEDEMIPE UJMD, que es un programa de proyección social de la Universidad Dr. José Matías Delgado. Bienvenidos a todos y agradecemos su puntualidad al webinar Comercio Electrónico, Legislación y Seguridad. Agradecemos a Bernardo Guzmán, que es egresado de la carrera de Ciencias Jurídicas de la Universidad Dr. José Matías Delgado. Él tiene 4 años desempeñándose en la rama de Derecho Corporativo, específicamente en asesorías jurídicas, redacción de contrato, entre otros. Recuerden poner sus micrófonos en silencio. Gracias a Bernardo y gracias a todos por estar puntuales al webinar. Así que cedo la palabra a Bernardo. Bienvenidos. Hola, muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar acá. Gracias a CEDEMIPE UJMD por la oportunidad. Y pues quisiera empezar con el webinar de comercio electrónico. El objetivo de este webinar es dar a conocer a los potenciales emprendedores las nuevas oportunidades que poseen en el comercio electrónico, no solo a los potenciales emprendedores, sino también a los que ya están incursionados en este aspecto, y también poder brindar las herramientas necesarias en lo relativo al comercio electrónico. En sí, según la Organización Mundial del Comercio, el comercio electrónico se puede definir como el modelo de negocios basados en las transacciones de productos y servicios en los medios electrónicos, ya sea a través de las redes sociales o de un sitio web. También se puede definir como la actividad económica que permite el comercio de productos y servicios a través de las redes de las telecomunicaciones. Uno de los antecedentes del comercio electrónico han sido tres. El primero de estos, la venta por catálogos. Esta fue la primera venta no presencial que se realizó. La venta telefónica, que se realizaba por medio de base de datos de las personas para poder brindar un producto, un servicio, comercializarlo y que la otra persona pues lo aceptara o estuviera interesado y pudiera ir al comercio. Y la otra es por medio de televentas, que se realiza por medio de la televisión y la telefonía. Esta última se realiza todavía en menor medida por medio de la televisión, con anuncios publicitarios de algunas empresas. Ahora bien, ¿cuáles son los tipos de comercio electrónico que existen? Pues de aquí yo he derivado en realidad personalmente cuáles son los principales. Tenemos 5. El B2B, que es el business to business o negocio a negocio. Pues este es el tipo de comercio electrónico con el cual las operaciones comerciales se realizan entre empresas únicamente con presencia en Internet. Se enfocan en las relaciones entre vendedores, proveedores, compradores o intermediarios. El B2C o Business to Consumer o negocio al consumidor es aquel en el que participa el público y adquiere un producto o servicio de la empresa de su interés a través de sitios virtuales. Su enfoque son las tiendas en línea. En el otro aspecto tenemos el business to consumer o consumidor al consumidor. Pues este es un claro ejemplo que yo como persona particular voy a vender por ejemplo, mi celular en la página de OLX. Y otra persona interesada pues me va a contactar y vamos a pactar, digamos, el precio final y pues lo vamos a vender y lo voy a vender y la otra persona lo va a adquirir. Tenemos también el B2G o Business to Government o negocio al gobierno. En este aspecto, pues busca tener un proveedor como cliente al gobierno. Esto se da también por medio de las licitaciones o de una compra directa que realiza pues el gobierno y por medio de la página oficial de estos que es Comprasal. Y en el otro aspecto tenemos Government to Consumer o gobierno al consumidor, pues cuando el consumidor o un particular adquiere un producto o un bien que ostenta el gobierno.
Pues en este caso se podría dar el ejemplo de que yo quiero adquirir de una institución autónoma o semiautónoma, por ejemplo, una certificación. Entonces, hoy en día las páginas de gobierno, estas autónomas o semiautónomas también, han habilitado el pago en línea para poder adquirir este producto o este bien. Las diferencias que existen entre este tipo de comercio electrónico pues son las siguientes. El primero, el B2C, se utiliza por empresas mayoristas y no se centra en el social selling, sino que también en soluciones o beneficios que aportan los productos y también genera un volumen estratégico a los clientes. El B2C o Business to Consumer, pues está orientado a un cliente que no suele ser experto o profesional del producto que busca. Lo que pretende generar es la necesidad de compra en el usuario, que este usuario esté totalmente interesado en adquirir dicho servicio o dicho producto. En el otro aspecto, el C2C, pues como ya lo había dicho previamente, es la compra-venta realizada entre los mismos particulares. En el Business to Government, pues como ya anteriormente se dijo, pues se enfoca en tener al gobierno como cliente, participando también en diferentes ofertas públicas, por ejemplo, sería la licitación. Yo me meto a la página de Comprasal y pues ahí veo si mi empresa cumple con las características, si cumple con la finalidad, si tengo los productos o estoy brindando los servicios que el gobierno está buscando. Y el último, que es el Government to Consumer, pues el consumidor utiliza una plataforma electrónica para realizar un pago de servicios o bienes pues, que son provistos por el gobierno. Ahora bien, ¿cuál es la importancia entonces del comercio electrónico? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué hoy en día muchas personas están saltando de lo cotidiano a lo tecnológico? Pues por la simple razón de que en realidad hoy en día todo se hace o por medio de su computadora, por medio de una tablet o por medio de un celular. Entonces, va a mejorar o sigue mejorando la competitividad y la eficiencia en las organizaciones públicas y privadas a través del abaratamiento del proceso de negociación entre clientes, usuarios y socios proveedores. Es una herramienta que ofrece nuevas oportunidades para poder desarrollarse. Es una herramienta que diversifica y que penetra en mercados a nivel nacional y a nivel internacional. Pues darse a conocer no solo en El Salvador, sino que también posiblemente de forma internacional, pudiendo empezar por países de Centroamérica. Fomenta la participación más activa de la pequeña y mediana empresa en el comercio electrónico también, e impulsa la reducción de los costos transaccionales. La ventaja que tiene esto es que el consumidor va a adquirir su producto o se va a interesar por el producto o servicio que ustedes tienen a través de su página web, a través de su red social, de su fanpage en Facebook o los productos que está ofreciendo, ya sea en Instagram. Y pues es una forma también más sencilla y brinda pues esa ventaja en realidad de estarse desplazando de un lugar a otro. Ahora bien, ¿cuáles son entonces los aspectos regulatorios del e-commerce aquí en El Salvador? Pues en el derecho comparado, las leyes relacionadas al comercio electrónico se pueden dividir en 4 temas. El primero son transacciones electrónicas. El segundo, protección al consumidor en línea. El tercero, protección de datos. Y el cuarto, privacidad y ciberdelincuencia. En El Salvador, en cuanto a legislación de transacciones en línea, solamente cuenta con la ley de firma electrónica
y la Ley de Protección al Consumidor, en el cual la Ley de Protección al Consumidor en el 2018 tuvo una reforma que incorporó los aspectos del comercio electrónico. En discusión, pues todavía se encuentra una ley de protección de datos personales que, pues, vale aclarar que la Ley de Acceso a la Información Pública estipula un apartado de protección de datos personales y prohíbe su difusión. Sin embargo, esta dispone únicamente relaciones con los datos en poder de organismos o instituciones del Estado. Y pues por el momento no existe una ley que regule aspectos de privacidad y ciberdelincuencia. Hay que aclarar que sí existe la ley contra los delitos informáticos y conexos. Entonces, dicho lo anterior, pues hay obligaciones que deben cumplir los proveedores o pues futuros emprendedores que se quieren incursionar en el comercio electrónico, las cuales son las siguientes: el opt-in, el opt-out y el notice. El primero, pues, es un factor importante en el éxito de una campaña del email marketing. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este caso, un consumidor va a llenar un formulario y va a recibir newsletters diarias, ya sea que de una empresa que está vendiendo, por ejemplo, ropa, entonces yo quiero recibir notificaciones de cuándo van a haber rebajas, cuáles son las ofertas, cuándo va a haber cambio de temporada, por ejemplo, qué producto nuevo va a venir, etc. El opt-out es un término conocido como un subscribe o darse de baja. Cuando un consumidor se ha suscrito a recibir notificaciones por parte de una página web, tiene también el derecho de darse de baja, de ya no seguir recibiendo pues estas notificaciones. Y el notice es conocido como el aviso legal, que son los aspectos que debe de cumplir el proveedor y que debe ser exhibido en su página web, es decir, a la vista de los consumidores. La información que proporciona en este caso debe ser clara y precisa sobre el titular de la página web. Entrando ya en materia, pues quisiera hacer un análisis de sitio web de comercio electrónico en El Salvador de conformidad a la Ley de Protección al Consumidor. Esto está derivado en el artículo 21A y 21B de la Ley de Protección al Consumidor. Estas fueron las reformas que se introdujeron en el año 2018. Y la primera, pues, es una navegación segura en el sitio web. Que los sitios web deben de cumplir con un certificado de seguridad válido o que establezca el sitio web que cumple con el certificado y que la entidad certificadora es tal o que no cumple con un certificado. Los usos y condiciones, que también lo regula, todos esos aspectos que yo he puesto en la presentación los regula la Ley de Protección al Consumidor, pues los usos y condiciones hacen referencia a un enunciado en el que se describa la forma y condición en la que se presta el servicio de la página web. Las políticas de privacidad. Es una descripción de cómo la página protege los datos de sus clientes enviados a través de esta. Es decir, tiene que haber una confidencialidad sobre los datos que reciben. El formulario de Contáctenos, pues formulario electrónico que permite comunicarse con personal a cargo de la página. Si yo tengo algún comentario, alguna observación del producto, del servicio, etcétera, en la página web tienen que poner la dirección física del proveedor, el teléfono, pues pueden habilitar también un número de teléfono según su horario laboral, que puede ser de 8 a 5, por ejemplo, lunes a viernes, y sábado de 8 a 12. La razón social, un chat, si la página web también cuenta con un chat y que el consumidor pueda comunicarse directamente con ellos, también en horario laboral, consultas sobre los productos,
En este caso, si hay productos que están disponibles, si no están disponibles, etcétera. Y especificar también los medios de pago. Esto es muy importante, que se existen los medios indicados de pago aceptados por el proveedor. Siguiendo con lo anterior, aquí hay los aspectos legales del sitio web también según la Ley de Protección al Consumidor. En el primero tenemos el aviso legal. En el caso de una tienda en línea, es obligación introducir una identificación de la persona o entidad que se hará cargo de la actividad. En las políticas de privacidad, pues hay que dar a conocer quién es el titular de la web, su finalidad o posición de datos recopilados de los usuarios y si la información que solicita es obligatoria o no. Las cookies, pues si el sitio web alberga una tienda, dispone de algún dispositivo que almacena cookies en el navegador, que se debe incluir también un aviso que al entrar a la página web se debe establecer que esta página utiliza cookies. En la información de los precios, esto lo deben poner, indicar cuáles son los precios de los productos y no se debe dejar de lado si hay impuestos o tasas adicionales que se deben de pagar. Información del envío y gastos de envío y devoluciones. Pues estos dos están aparejados porque el consumidor siempre debe disponer de la información relacionada con el pedido, plazos de entrega, características, etc. Y proporcionar también un correo al usuario de la información relativa de su compra. En el segundo punto, en los gastos de envío y devoluciones, resaltar si están incluidos o no los gastos de envío, ya que se puede dar el caso de que un consumidor compre algún producto y está desglosado qué es lo que está comprando, más no incluye el cargo por el envío, por ejemplo, que no incluyen los 250, por poner un ejemplo. Cabe aclarar también que la Ley de Protección al Consumidor establece que se tienen 15 días para poder devolver el producto. Y con los términos y condiciones, el artículo 21A también establece los términos y condiciones, que esto en sí es una relación o un acto en realidad contractual entre las partes que debe de ser visible. Estos elementos en El Salvador en realidad no se ven correctamente, ya que lo que muchas veces hacen las personas es solamente copiar y pegar. Vale aclarar que esto también puede incurrir en un plagio por la redacción, entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Y la Ley de Protección al Consumidor pues impone específicamente sobre el negocio en línea, que debe de guardar las operaciones según el artículo 21b de la Ley de Protección al Consumidor y que la fecha máxima para poder enviar el pedido es de 30 días. Lo que muchas veces sucede con los términos y condiciones es, digamos, un aspecto que se llama el click wrap, que muchos consumidores en realidad aceptan los términos y condiciones sin leerlos detenidamente, cuáles son sus derechos que tienen, cuáles son las obligaciones. Y pues cuando hay algún reclamo, muchas veces ese reclamo no es válido porque el plazo ya finalizó, tal y como se había indicado, y pues los términos y condiciones el emprendedor los puso de tal forma como lo estipula la ley y el consumidor simple y sencillamente no los leyó, pues es muy difícil reclamar posteriormente. Esto les he citado en la parte de abajo la disposición que está establecida para que ustedes posteriormente, si tienen curiosidad, los puedan ver. Y pues las políticas de contacto, esto solamente es digamos, lo que debería de llevar una página web en realidad cuando incursionan al comercio electrónico. Por ejemplo, el contacto, las vías de contacto del sitio web son correo electrónico, por medio de WhatsApp, tenemos una página de Instagram, de Facebook, de Twitter, que son ventas, por ejemplo, una tienda en línea que vende servicios exclusivamente a través de envíos. Es decir, que no tienen una tienda física, sino que únicamente a través de envíos.
protección de datos personales, o mejor dicho, sería una confidencialidad que debe tener entre el negocio y el consumidor. Y si tienen dudas también al consumidor, ustedes deben de habilitar una página, un apartado o un correo para que puedan enviar las dudas o algún tipo de peticiones. Y esto es importante, poner que estas políticas y condiciones están a cambios constantes, por lo que pues se invita a que los revisen. En este apartado, pues, obligaciones del derecho del consumidor. La ley ya lo establece, utilizar de forma confidencial la información que proporciona el consumidor. Incluir en el sitio web su identidad, nombre comercial y razón social, el NID, dirección de notificación, números telefónicos, correo. Advertir al consumidor que la transacción únicamente se va a realizar por los medios de pago previstos y que al momento de entregar el producto, el titular del medio de pago debe estar presente. Porque pues se dan los casos de que, por ejemplo, un menor de edad agarra la tarjeta de crédito de débito de los padres y se mete a la página y lo compra. Y en dado caso, la persona, el titular o el tarjetaviente no se encuentre presente, pues en los términos y condiciones ustedes deben de poner o advertir que únicamente deberá ser realizada por el titular del medio. Presentar al consumidor antes de la finalización de la transacción un resumen de lo pedido, de todos los bienes adquiridos, el precio, costos y cargos adicionales. Y confirmar al consumidor la recepción de la orden que contiene la compra realizada por este. El día calendario siguiente efectuada, señalando el tiempo de entrega, desglose de productos y servicios, precios, etc. La base legal pues la pueden encontrar en la Ley de Protección al Consumidor, en el artículo 21A y 21B. Hay aspectos en realidad o obligaciones que El Salvador cumple, a diferencia de Honduras, Nicaragua y Guatemala. Por ejemplo, ¿cumplimos nosotros con condiciones generales de contrato? Sí. Con el resumen del pedido, también la ley nos dice. ¿Confirmar de recepción de orden? Sí. Mantener medios de almacenamiento por 10 años, también la ley de protección al consumidor lo establece y la entrega de pedidos en 30 días. Honduras, pues, no tiene un resumen de pedido, ni tampoco una confirmación de recepción de orden. Tampoco Nicaragua tiene estos dos aspectos y Guatemala tampoco. Costa Rica, igual que nosotros, sí cumple con todos estos aspectos. Aspectos que en realidad Honduras, Nicaragua y Guatemala pueden poner o no son las condiciones generales de contacto, mantener medios de almacenamiento por 10 años y la entrega del pedido en 30 días. Esta tabla fue una verificación de criterios de protección al consumidor que realizó la Defensoría del Consumidor en el año 2018. Y como ustedes pueden verificar acá, de ejemplo he puesto las 5 sitios: Simán, Omnisport, La Curazao, Tienda Libre, Tienda Morena y Vidri. La única que cumplía casi con la mayoría de estos aspectos era Omnisport con un 83%. Simán no cumplía con 2, no cumplió. La Curazao tampoco, Tienda Morena y Vidri únicamente con el 50%. Como pueden ver, los aspectos que no cubría, por ejemplo, Vidri, era el uso y condiciones, políticas de privacidad, formulario de contacto, correo, la razón social, un chat, etc. En el caso de Simán, pues únicamente no cumplía de establecer una dirección física, ni tampoco la razón social. En el caso de Omnisport, no cumplía con las políticas de privacidad, ni tampoco con un chat. La Curazao no cumplía con un correo, con la razón social, con un chat tampoco.
y Tienda Moreno no cumplía con políticas de privacidad, una dirección física, la razón social, etc. Esto lo pueden ustedes consultar en la página de la Defensoría del Consumidor. Ahí abajo pues está el link. Y en este aspecto de la propiedad intelectual, yo quisiera pues fomentar la importancia que tiene la propiedad intelectual al momento de incursionarse en estos medios, en los negocios, de forma general, ya sea un negocio físico o un negocio mixto de comercio electrónico y tener su negocio físico o solo su comercio electrónico. Pues la propiedad intelectual es la que comprende marcas, nombres comerciales, patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, derechos de autor. Aquí entra el software, sitios web, y que además constituyen activos intangibles de la empresa, dándoles de esta forma un valor económico para el negocio que están llevando a cabo. La propiedad intelectual en realidad es un pilar fundamental para las empresas. Proporciona una ventaja competitiva frente a otros comerciantes, permite también la expansión de su mercado y pueden lograr la internacionalización de sus negocios. Las marcas juegan un papel fundamental en cualquier emprendimiento digital, ya sea una tienda en línea, red social, etc. ¿Por qué digo que la marca juega un papel fundamental? Un ejemplo claro, lo que muchos emprendedores hacen, y pues no está mal, es iniciar tu negocio, ir, digamos, adquiriendo más activo y luego voy a pensar en proteger mi marca, en inscribir e ir al registro de propiedad intelectual. Pero muchas veces lo que pasa es que cuando ya se va teniendo una fama tan grande, al momento de realizar la búsqueda en dicho registro, puede aparecer de que su marca ya está inscrita por otra persona. Y digamos que es un problema porque van a tener que invertir nuevamente en cambiar el logo, van a tener que invertir de alguna u otra forma en marketing, en decir que van a innovar, etcétera, y al final de cuentas, pues eso únicamente es un costo para ustedes. Protege legalmente los derechos morales y patrimoniales de los creadores respecto de sus creaciones y los derechos de la sociedad en general para tener acceso a las mismas. Lo bueno de registrar tu marca es que te va a proteger frente a otras personas. Una vez inscrita, pues puede venir una persona que quiere copiarte y la quiere inscribir y al final no va a poder porque pues la de ustedes ya está inscrita. Hay un aforismo que dice primero en tiempo, primero en derecho. Y también incentiva la creatividad y la aplicación de los resultados de los conocimientos desarrollados, así como fomentar prácticas comerciales leales que contribuyen a su vez al desarrollo económico y social. Las formas jurídicas de asociarse. Muchas personas piensan que asociarse significa constituir una sociedad, que debo de llevar al registro de comercio la constitución de la sociedad y que debo de pagar tanto de derechos de registro, que me debo de casar con el socio que va a participar también en la sociedad, etc. Hay diferentes formas de poder asociarse previo a realizar una escritura de constitución o constituir en tu sociedad. Estos son, pues, un contrato de participación, un contrato de unión de personas y un contrato de confidencialidad. En el caso de la unión de personas o la escritura de unión de personas, pues en nuestro país hay muchos grupos de emprendedores que con trabajo y esfuerzo logran establecer una microempresa para producir ciertos bienes o prestar servicios.
Sin embargo, en un principio, como yo le decía, no tienen el capital suficiente para conformar una sociedad, pues para ello se necesita un mínimo, como lo establece el Código de Comercio, de $2,000, los cuales en principio puede pagarse el 20% y posteriormente realizar el pago hasta llegar a los $2,000. Pues esto obliga en realidad a muchas personas a mantenerse en la informalidad. No obstante, pues esa condición de informales puede hacerles dejar pasar oportunidades de crecer, pero se pueden perder negocios con proveedores o clientes. Para poder tener esta calidad de empresarios formales, pues pueden solicitar y bueno, los empresarios formales tienen su tarjeta de NIT de la sociedad, su tarjeta de IVA y etcétera. Entonces lo que hacen muchas empresas cuando se quieren asociar o sectores informales se quieren asociar con unos formales, pues le solicitan la expedición de documentos tributarios como créditos fiscales o facturas para realizar las transacciones pretendidas. Por ello, la UDP o la Unión de Personas constituye una oportunidad para los emprendedores. Es una figura práctica, ágil y rápida con una inversión mínima que se ajusta a las capacidades económicas de cada persona. Pues es una especie de sociedad de hecho, y digo sociedad de hecho porque no se lleva un registro, sino que el trámite se realiza ante el Ministerio de Hacienda, que permite operar, esto es importante, de manera formal, obteniendo la calidad de contribuyente ante el Ministerio de Hacienda. Hay que aclarar en realidad que la unión de personas pues se constituye por un plazo determinado y lo que puede contribuir para operar mientras la empresa crece y luego quiere convertirse en una sociedad. La UDP o la unión de personas está regulada en el artículo 41-A del Código Tributario, pues y se realiza por medio de escritura pública, en la que hay que cumplir con ciertas cláusulas, por ejemplo, insertar la denominación, la naturaleza, el domicilio, que su plazo va a ser por tiempo determinado, la finalidad, el nombre de la persona que será el representante legal y las funciones de esta, y se le debe de anteponer UDP. En el caso del contrato de participación, pues este es aquel donde un comerciante llamado participante se obliga a compartir con otra persona llamada partícipe, el cual puede ser un comerciante o no y aportar bienes o servicios por el cual le dará el partícipe una participación de las utilidades de los negocios. Y en el otro caso tenemos el NDA o el Non-Disclosure Agreement o un contrato de confidencialidad. Pues en este son receptores de información. Muchos no guardan en realidad el secreto industrial y que se debe mantener de esta forma. Una cosa, vale aclarar que se puede dar en este aspecto, es una información confidencial y la otra pues el secreto industrial. El secreto industrial lo que compone es la confidencialidad, que sean medios razonables y que represente una ventaja. Lo que muchas personas hoy en día hacen es que buscan unos modelos o los templates de los contratos en internet y pues al momento de tener una contingencia legal, al entrar a un litigio o un problema con una tercera persona, en su mayoría estos no cumplen con los requisitos legales para tener un respaldo y poder proteger al emprendedor. Esto es un aspecto en realidad que se da muchas veces aquí en el país y por eso también es la importancia de asesorarse bien. Ahora, vamos con la protección de datos que previamente ya se había establecido en uno de los, digamos, de las bases legales que establece la Ley de Protección al Consumidor. Cabe aclarar nuevamente que en El Salvador no existe una ley de protección de datos personales, pero sí hay una jurisprudencia de la Sala que establece que los datos pues no pueden enviársele a otra persona. Esos datos que usted tiene que guardar la confidencialidad de estos. Y
pues, según el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, se define como datos personales cualquier información personal que identifique directa o indirectamente con el nombre, con la dirección, correo electrónico, número de teléfono fijo, celular y cualquier otro dato genético. Pues estos datos, el genético, físico, fisiológico, en realidad, pues a la hora de comercializar no se utilizan únicamente número, teléfono, correo, etcétera. Y pues el proveedor debe de contar con un servicio que garantice la privacidad y la confidencialidad de los datos. Y esto es pues un aspecto muy fundamental para el proveedor que realiza su comercio en línea. Se realizan utilizando pues, mediante tarjetas de débito o crédito. Esto es importante porque pues los números de tarjeta, el PIN, etcétera, no se pueden enviar a otras personas. Y eso es lo que, digamos, engloba también la Ley de Protección al Consumidor con referencia a la confidencialidad. En el caso tenemos los derechos ARCO. Estos derechos surgen como un ejercicio personalísimo en realidad, que solo pueden ser ejercidos por el titular de los datos, por su representante o por un representante acreditado. En El Salvador en realidad no se practican estos derechos en realidad, pero pues aquí yo los he puesto para poder ampliar un poco el conocimiento sobre este aspecto. Y pues los derechos ARCO se definen como acceso, rectificación, cancelación y oposición. En el caso del acceso, es el afectado obtener información sobre sus propios datos de carácter personal que están siendo objeto de tratamiento. En la rectificación, pues es el caso que la persona afectada quiere modificar sus datos, ya que pueden resultar inexactos o incompletos. En el caso de la cancelación, pues quiere suprimir los datos que resulten inadecuados o excesivos. Y en el caso de la oposición, pues que no se lleva a cabo el tratamiento de sus datos de carácter personal o quiere cesar los mismos. La protección de datos personales, pues en la Unión Europea abarca datos en la nube. Pues la nube es una herramienta que permite almacenar y acceder a datos y programas a través de Internet por medio de un disco duro de su computadora. Un ejemplo puede ser Dropbox, el Google Drive, OneDrive, iCloud, etcétera. Y pues tenemos a nuestra disposición una gran cantidad de servicios de almacenamiento en la nube. Pues en Europa y en muchos países de Latinoamérica, no es el caso de El Salvador, existen regulaciones de protección de datos en este aspecto de la nube. Pues en concreto en España están las leyes que vienen determinadas por la Ley Orgánica de Protección de Datos y actualmente se incorpora el Reglamento General de Protección de Datos. En este caso, el Reglamento de Protección de Datos o RGPD establece que toda persona tiene derecho a la protección de datos de carácter personal y que los datos se tratarán de modo leal para fines concretos y sobre la base del consentimiento de la persona afectada. En el caso, si el proveedor está localizado en Europa o en un país de Latinoamérica con normas equivalentes a estas, las deben de cumplir. En el caso que, digamos, un emprendedor quiere comercializar o, digamos, es tan grande su negocio que quiere proveer en Europa, por ejemplo, entonces tiene que cumplir con lo que establece el Reglamento General de Protección de Datos. Existen también pues diferentes regulaciones mundiales y estándares de protección de datos. Por ejemplo, tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos. En el artículo pues 2 establece que toda persona tiene derecho a la protección de la ley de sus datos personales. En Estados Unidos poseen el Privacy Act de 1974, en Latinoamérica, en Argentina tienen una ley también, en Perú, en México. En México está la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares.
Ahora bien, hay unos conflictos que en El Salvador se dan referente a protección al consumidor y el comercio electrónico. Uno de estos casos, pues, es un consumidor que ha adquirido un servicio de turismo y consultó por teléfono y en el sitio web si podría reclamarse ese servicio 3 meses después. Al presentarse y hacer efectivo, digamos, el cupón, el proveedor le dijo que no lo podía hacer válido. Se apertura una denuncia a la defensoría, pues si se obtuvo la devolución de lo pagado. Hay que tener cuidado en realidad cuando se van a realizar este tipo digamos, de rifas, por ejemplo, que te vas a ganar un cupón, te vamos a hacer descuento, etcétera. Hay que tener bastante cuidado con eso, porque pues la ley de protección del consumidor pues es demasiado clara también y uno no puede estar jugando con que le va a dar la devolución, por ejemplo, 40 días después cuando la ley dice 15. No, no se puede. También hay otro aspecto en el caso el derecho penal. Pues en el caso del derecho penal se dan los delitos relativos o relacionados al comercio electrónico, ya sea por estafa, suplantación de identidad, utilización de datos personales, entre otros. Por ejemplo, en la ley especial contra delitos informáticos y conexos está la divulgación o transmisión que se embosa sobre la utilización de satisfacer las necesidades u obtención de beneficio monetario para no divulgar los datos o la información obtenida de forma dolosa. También se puede dar la suplantación de identidad, que es muy común. Por ejemplo, una página web creada con la finalidad de dar noticias, compartir artículos, brindar servicios o productos, y que en muchas ocasiones se da que también realizan un perfil falso en redes sociales. Y pues para ir finalizando, una de las conclusiones y recomendaciones que yo puedo dar es que primero, ¿qué es lo que aporta en realidad el comercio electrónico? Pues una creación de modelos de negocios, la generación de empleo a nivel informal, el crecimiento de pymes, perdón, el fortalecimiento de los emprendedores, el acceso al mercado global, la deslocalización de compraventas, es decir, ya no solo a nivel nacional, sino que también pues a nivel centroamericano o a nivel internacional. Y pues no existe en realidad una ley o una legislación que pueda proteger de forma mundial, pero en el caso de la propiedad intelectual, que yo quiero que mi marca se proteja en El Salvador y a nivel mundial, pues primero lo que hay que hacer es acudir al registro local y empezar por ahí, en base al derecho de prioridad, ya que el derecho marcario, pues uno de los aspectos que yo puedo aportar también sobre el comercio electrónico, es que es muy territorialista en realidad. Y pues las conclusiones que doy es verificar en realidad que su página web cumpla con el certificado de seguridad, que establezcan que tiene o no un certificado, pues cuando un sitio web requiera una cuenta de registro, que la mantengan segura, que no compartan esa información con otras personas. Siempre poner atención a la propiedad intelectual e informar al consumidor el tiempo de entrega del producto que ha comprado en el sitio web, enviar por correo todo el detalle completo de la compra, si incluye impuestos o no, si incluye también el pago de envío o no, etc. Entonces, en realidad, el comercio electrónico es bastante amplio, el enfoque que se ha dado, pues, es con referencia a las páginas web, a las redes sociales también. Uno de los consejos que yo puedo brindar es que si va a comercializar su producto por página web, ya sea por Facebook, pues debe de poner por mínimo un correo electrónico por alguna situación de queja, un número de teléfono, el chat, pues obviamente responderlo, ya que Facebook tiene esa ventaja. Y pues con eso yo finalizo mi webinar de comercio electrónico
y si tienen alguna duda o alguna pregunta que quisieran hacer, pues con mucho gusto. Gracias, Bernardo. ¿Alguna pregunta que tengan? Pueden abrir su micrófono y hacerla directamente a Bernardo. Yo tengo una consulta, Bernardo. Sí, sí, sí. Fíjese que tengo el caso, bueno, de una empresaria que aperturó su tienda en Facebook Shop. Sí. Entonces, resulta que ha tenido inconvenientes con las entregas de los productos porque no ha encontrado una empresa que sea responsable para esto, ¿verdad? Ujú, ujú. Entonces, cuando usted menciona de la ley de protección al consumidor, este cliente puede como hoy por hoy, digamos, levantar alguna demanda o algo por no entregar los productos a tiempo. Sí, se debe presentar a la Defensoría del Consumidor una denuncia y en este caso sería una denuncia por bienes o servicios no entregados por el proveedor. Esto ya lo regula la Ley de Protección al Consumidor con referencia al comercio electrónico en este caso. No sé si quedó claro la respuesta. Sí, sí, o sea que digamos que esta ley aplica también no solamente para el e-commerce, es decir, los que tienen un sitio web con carrito para vender, sino que también lo que se hace a través de las redes sociales, en este caso, Sí. la tienda de Facebook y también de Instagram, ¿verdad? Sí, correcto, correcto. Abarca también la Ley de Protección al Consumidor estos aspectos. Porque pues es un consumidor que está adquiriendo el producto frente a otra persona o frente a un proveedor ya establecido en este caso. Ok, ok, qué interesante. Gracias, Bernardo. Okay. ¿Alguna otra pregunta más? Yo quizás otra, aprovechando a Bernardo. Sí, ¿Cómo sí, sí. usted ve, Bernardo, el tema de comercio electrónico aquí en El Salvador? O sea, ¿cuál es el grado de avance que hay con las MIPES? Pues, o sea, ¿cómo lo visualiza? Pues mire, en realidad, digamos que yo visualizo que muchas personas en realidad ahorita están aprovechando el comercio electrónico con este aspecto de la cuarentena. Hay un dato en realidad que dio la revista Forbes, que el año pasado una persona al mes pasa adquiriendo, digamos, ciertos bienes o ciertos productos por medio de su celular a través de una página web. Pasa 21 horas al día, no, perdón, 21 horas al mes queriendo adquirir un producto o un servicio. Pues ahora esto, obviamente, con estas restricciones que tuvimos hace poco a nivel internacional, pues ha subido, ¿verdad? Ese porcentaje y aquí en El Salvador, pues no es la excepción. Muchas personas, yo pude ver, publicitaban, digamos, venta de comida en Facebook, te enviaban por medio de WhatsApp o de una tercera persona, un conocido de esta, que voy a vender tal cosa, etcétera. Así que yo, pues, el comercio electrónico veo que muchas personas se decantan, pues, lógicamente por esto y veo que sí va en crecimiento. Importante tomar en cuenta siempre la formalización porque no hay que dejarla de lado. Así que, pues, personalmente yo lo veo así. Ok, gracias, Bernardo. Creo que ya no hay preguntitas, ¿verdad? No, creo que no. Creo que no. Así que hemos llegado al final de este webinar, Comercio Electrónico, Legislación y Seguridad. Damos las gracias por su participación. También damos las gracias a Bernardo por todo su apoyo. Estamos seguros de que
lo que ha brindado va a servir mucho. Recuerden también poder seguirnos en las redes sociales para mayor información. El video de este webinar se va a subir en YouTube para que si se les escapó algo, pues ahí va a estar. Y así como los webinars anteriores, ahí están. Así que muchísimas gracias, Bernardo, y muchísimas gracias a los participantes que estuvieron con nosotros esta tarde. Gracias, muy amable.